Hola, bienvenido a Bass Advisor. Estoy en Multison y tengo aquí conmigo de nuevo, esta es una unidad diferente del Squier Precision Mini y espero que te guste. ¿Por qué me he decidido a repetir una unidad si este vídeo ya lo teníamos en el canal? Primero, para al final del vídeo, quédate hasta el final, poder darle una evaluación que antes no hacía. Una unidad de 2,68 kilos con un balance casi perfecto. Increíble, o sea, estos bajos suelen cabecear mucho, es el talón de Aquiles, así que si lo tienes en mente, mejor que esta unidad no vas a encontrar ninguna. Vamos a escuchar un poquito cómo suena. Como puedes haber escuchado, esta pastilla tiene una señal brutal. Bueno, escuchando esto, creo que es suficiente, vamos a ir a las valoraciones. Mástil, acabado de trastes, sorprendentemente bueno. Bien, no está a la calidad de un Fender americano, pero está francamente bien, con un diapasón alucinante. Esto supongo que es laurel, pero podría pasar por palo rosa. Increíble. Mástil, que bueno, se le puede dar algo más de suavidad, típico de los Affinity, de los bajos Squier un poquito más económicos, que no tiene el acabado pues glossy, sino que es la madera un poquito así más en crudo, pero bien, un mástil que se siente súper bien, así que le voy a dar un 8. Calidad de construcción, el encastre es sensacional. En este caso, bueno, el peso y el balance lo voy a valorar después. Bien, un instrumento muy sencillo, evidentemente, madera pues muy ligera, pero tampoco se puede decir que tenga ningún defecto. De hecho, pues la madera no tiene impurezas, así que yo creo que se le puede dar perfectamente un 7. Creo que la calidad de sonido es lo mejor de este bajo. Es un bajo sencillo, no acaba de sonar a Precision, pero es que tiene una castaña, una caña esta pastilla que es una brutalidad. En ese aspecto yo creo que le voy a dar, y me quedo corto, creo, un 8. Calidad-precio, por el precio que tiene, como bajo para fin de semana, como bajo para un niño, casi para cualquier situación, es como, bueno, pues un bajo que merece tener en casa. Recuerda que es escala extra corta, ¿vale? No son 30 pulgadas, sino 28,6, si no recuerdo mal. Instrumento pues que va a requerir pues unas cuerdas que hace unos pocos años eran difíciles de encontrar, pero ahora ya se encuentran con cierta facilidad. Así que bueno, en ese aspecto creo que la calidad-precio se merece perfectamente un 10. Peso-balance, 2,8 kilos, es un sueño para mucha gente, también bajo recomendado para gente que tenga lesiones. Creo que esta unidad se merece también otro 10. Con esto tienes el resultado, una nota pues sorprendentemente alta, pues así como en otros bajos tienen cosas muy buenas, pero lo penalizan, por ejemplo, el peso, como pasa a veces con Harley Ventos, ¿no? que son bajos que están muy bien, pero pesan 5 kilos, entonces hace que no sea para todos los públicos. Aquí pasa lo contrario, tanto el peso como el sonido hacen que tenga una nota sorprendentemente alta para lo que cuesta. Esto no llega a 200 euros, no sé si son unos 180, con el código Bass Advisor incluso menos, creo que es un escándalo. Así que bueno, bajo mucho más que recomendable. Si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo como siempre y hasta muy pronto.